mi nombre es Belén Cano, soy psicóloga y tanatóloga de Transpersonal Playa. Hoy quiero compartir con los padres de familia un tema muy relevante que puede serles muy útil para saber identificar si sus hijos consumen algún tipo de droga. Bien, les voy a hablar de algunas características tanto físicas como emocionales, pero antes de ello es importante que ustedes consideren que por supuesto tener comunicación con sus hijos es necesario para crear un vínculo saludable y así poder darse cuenta en dado caso de que haya un cambio repentino. Por supuesto que hay ciertas características que también se pueden confundir con la adolescencia, por eso les pido que procuren ustedes ser lo más objetivos posibles y tratar de evaluar la situación desde afuera. Es decir, ustedes tendrían que acercarse a ellos, estar pendientes de cuáles son sus inquietudes, sus miedos, qué cosas sí les gustan, qué cosas no les gustan. Por supuesto, saber cómo van en la escuela en general, me refiero a su círculo de amistades y de las personas con las que ellos se rodean. Es importante que ustedes consideren si sus hijos a lo mejor tienen amistades, conocidos o inclusive familiares más cercanos a la edad de ellos que pudieran probablemente ser consumidores y estar pendiente de este tipo de relación que ellos manejan. Claro que eso no es indicador como tal de que sus hijos sean consumidores, pero sí puede ser una señal de alarma por la cual yo tengo que estar pendiente de cómo fluye esta situación. Importante que ustedes consideren no prohibirles amistades a sus hijos. Entiendo que la adolescencia es un proceso donde bien ellos no saben manejarse y no tienen la madurez, pero definitivamente un grave error es que en muchas ocasiones los padres quieren limitar de tajo a sus hijos, lo cual solo genera que ellos continúen con esas relaciones, amistad, pero por decirlo de alguna forma, bajo el agua. Es decir, que es preferible que las cosas sean frente a ustedes. Con los adolescentes, algo muy importante que ustedes deben de considerar es aprender a negociar con ellos, en lo cual realmente ustedes siempre ganan, más sin embargo, se trata de llegar a un acuerdo en común que los mantenga en beneficio, donde ustedes puedan seguir teniendo un vínculo, un lazo de confianza, donde ellos se sientan respetados y escuchados. Al final ustedes tomarán la decisión que consideren que es más saludable para sus hijos, pero definitivamente es importante que también los escuchen y que ellos se sientan comprendidos y de alguna forma que no sean ustedes intransigentes. Bien, les hablo yo de las características físicas. Es importante que como papás, por supuesto, ustedes estén pendientes de dónde andan sus hijos, de cómo llegan a casa, cómo salen a casa, principalmente darse cuenta de esos dos puntos para poder evaluar un antes y después. Entre ello, les mencionaba que las características físicas se va a basar en lo siguiente: ver si sus hijos a lo mejor tienen los ojos rojos, las pupilas dilatadas, a lo mejor y de repente catarros constantes, alguna crisis nerviosa o de ansiedad que pudieran tener, a lo mejor algún olor a químico extraño, moretones, labios partidos, a lo mejor mucha fatiga o de repente lo contrario, hiperactividad, es decir, que estén muy inquietos o demasiado activos. Obviamente estas características que yo les estoy compartiendo son previamente donde ustedes deben de observar a lo que me refería, cómo sale mi hijo de casa, cómo está regresando, en base a la personalidad que yo conozco de mi hijo. Si mi hijo por lo general a lo mejor es muy tranquilo, sería muy extraño que mi hijo esté súper inquieto. Entre las características físicas que yo les mencionaba también pudiera ser algún problema para el lenguaje, para hablan como si estuvieran borrachos arrastrando la lengua, donde no puedan tener cierta coordinación en sus frases, en sus palabras, y donde ustedes vean que les cuesta mucho trabajo como hacer un hilo de una oración, el poder concentrarse en lo que ellos quieren decir. Bien, estas son algunas señales simplemente. Ahora, cuando hablamos de cambios emocionales, nos podemos referir a lo mejor a alguna cuestión de depresión, demasiada apatía, a lo mejor que tenga muchísimo problema para dormir, trastornos del sueño, ya sea que le cueste dormir o que duerma demasiado, bastante irritabilidad, cambio de humor constante, que veamos que se alteran de repente y que de repente yo vea un cambio de humor exagerado, ¿no? En general, la cuestión a cambios emocionales se refiere a observar si su hijo realmente está teniendo un cambio a como yo lo conocía que era. Por supuesto que si pasó alguna situación relevante, no sé, que haya tenido algún problema o hay algún problema en casa, pues es importante considerar que son cambios normales.
Pero bien, todo esto yo me refiero al observar si hay cambios muy abruptos de repente y que de alguna manera yo no le pueda dar como una lógica a por qué mi hijo está sintiendo estas características. También es importante si yo observo que mi hijo de repente se aísla mucho, pasó de ser una persona muy sociable a una persona muy aislada, también es algo que debo considerar. Por supuesto, el cambio de amistades, de repente la manera en cómo se visten, la manera en cómo se expresan, son características que me pueden dar a mí como que la señal de que hay algo diferente. Entonces, es importante que ustedes consideren que una persona que tiene una adicción o una persona que empieza a probar las drogas será una persona definitivamente muy manipuladora y a la vez muy manipulable por las personas que por supuesto estén aportando para que esta persona empiece con un consumo experimental. Por lo tanto, es importante que ustedes estén muy alertas a los cambios físicos, a los cambios emocionales, de conducta que puedan tener sus hijos. Para ello, por supuesto que es necesario de la calidad de tiempo que ustedes les entreguen, saber mucho de ellos. Bien, no pretender ir más allá de lo que un padre puede ir, por lo que les mencionaba al inicio. Intentar ser amigos de sus hijos, aunque puede ser una labor muy noble, siendo realistas, los hijos tienen un límite donde los padres pues definitivamente no pueden llegar, pero sí es importante conocer en general sus gustos, sus necesidades, para que yo en conjunto con estas características que les mencionaba, puedan ustedes pues identificar si existe algo diferente o extraño con ellos. Tomar conciencia que por supuesto en dado caso de que yo identificara algo extraño, no quiere decir que yo lo puedo juzgar y atacar respecto a, ¿sabes qué? Eres consumidor o eres un adicto. Es lo peor que una persona puede hacer tras descubrir que su hijo realmente consuma drogas. Pero si yo tengo la duda, obviamente tengo que juntar muchas características más el conocimiento previo que tengo de mi hijo. Es importante sacarme esa duda y pues la mejor manera es haciendo algún examen de sangre, de orina, de preferencia de sangre, que es más certero, que les pueda a ustedes definir definitivamente en dado caso que sí sea consumidor. Y bueno, lejos allá de regañarlo o irme con todo esto que obvio como papá pues vas a sentir porque no es lo que se espera y no es lo sano, lo correcto, pero sí como asesorarme de manera profesional, respirar, relajarme y tratar de entender que mi objetivo a partir de que yo me doy cuenta que mi hijo sí consume es por supuesto tratar de ayudarlo y sacarlo de ese proceso, es decir, que él deje de ser consumidor o en este caso que no vuelva a probar la droga nunca más. Para esto es importante que ustedes sigan una línea donde busquen el apoyo profesional para que ustedes puedan darle seguimiento, tratamiento psicológico y de ser necesario en dado caso que alguno de sus hijos pues tenga un consumo avanzado, un tratamiento médico como debe de ser.